¿Qué tal amigos? Sebastián Bichner en un nuevo tutorial. Muy bien, en el video de hoy les voy a hablar de cómo enseñar online. Esto de cómo enseñar online vamos a poder aplicarlo para enseñar online español, inglés, matemática, música. ¿Quieren enseñar ajedrez? No hay problema, para enseñarle a niños, adultos. En realidad la técnica aplica para cualquier tipo de enseñanza, y ya sea individual o grupal. En este caso le hago un resumen. Lo que vamos a ver es las herramientas gratuitas que pueden utilizar para esto de enseñar online y la importancia del destino de la enseñanza, si van a hacer algo para muchas personas, si lo quieren dejar grabado o solamente transmitir en vivo. Y por último les aviso que al final del video les voy a dar un regalo, así que bueno, los invito a que lo vean hasta el final. Muy bien, las herramientas que vamos a charlar en este video son: vamos a hablar de Meet. Meet es una herramienta, hoy por hoy está gratis, de Google, en la cual permite hacer videoconferencia, videollamada, y tiene la particularidad de la facilidad para entrar a la sala y que también permite compartir la pantalla a la hora de estar en la videollamada. De esa manera el profesor o el docente puede estar, por ejemplo, compartiendo diapositivas, una pizarra, dibujando, o puede mostrar distintas gráficas a la hora de impartir la clase, ¿no? Inclusive tiene amplia capacidad de invitados, si no me equivoco, creo que hasta 100 permite en este momento. Así que bueno, esa es la primera herramienta que vamos a analizar. Luego les voy a comentar un poquito las diferencias con Zoom, hoy de gran auge, ¿no? Con esto de la cuarentena y la pandemia, que están todas las personas buscando la alternativa para hacer sus actividades desde su casa mediante herramientas tecnológicas. Y luego les voy a comentar también que pueden usar otras herramientas, como ser por ejemplo el Messenger, ¿sí? En este caso, no sé si saben, Facebook incorporó las salas dentro de Facebook, que uno puede hacer una sala, sería algo así como las llamadas grupal de WhatsApp, que también amplió la cantidad de participantes. Google Meet es una herramienta muy poderosa, de alguna manera es lo que el sucesor, ¿no? de lo que era Hangouts, que de hecho todavía se sigue usando y se usa mucho para videollamada, pero la diferencia es la facilidad. Para acceder a la herramienta simplemente necesitan tener un Gmail, una cuenta de Gmail, y con ello ya pueden acceder a esta herramienta. Les voy a mostrar cómo iniciar una reunión y cómo se hace para compartir la invitación a la sala, y luego también cómo compartir la pantalla para que la persona que quiera dar la clase pueda ir compartiendo su computadora, la pantalla de la computadora o del celular, e ir dando la clase. Muy bien, para iniciar lo que sería, para entrar a Meet, perdón, lo único que vamos a hacer es entrar a Gmail, ¿sí? Logueado con Gmail, y si se fijan en la parte inferior izquierda le va a aparecer una ventanita que dice Meet, que es nuevo. Está apareciendo la mayoría de las personas en su Gmail, y dice iniciar reunión. Al hacer clic en esta posición, en este enlace, nos abre la ventana que están viendo en este momento, que es para iniciar la sala. Ok, fíjense cómo pueden iniciar la reunión, perdón, o bien ingresar el código en el caso de que alguien ya haya armado la sala y le envía el código de invitación. Igualmente, la forma por ahí más aconsejable es con un link que se genera que aparece dentro de la sala, y ese lo pueden compartir por WhatsApp, por mail, por donde quieran enviarlo, para que los alumnos o las personas que ustedes quieren dar la clase se sumen a la sala. Muy bien, yo voy a iniciar entonces una reunión para que vean los pasos. Hago clic, botón verde, iniciar reunión. En este caso le voy a desactivar la cámara por una cuestión de que no sea tan pesado el video, pero acá ustedes pueden activar la cámara, y el micrófono lo pueden silenciar o no. Asimismo lo voy a silenciar para que solamente quede la grabación del video, ¿sí? Y le ponen unirse ahora. Unirse ahora les dice, le aparece antes que nada esto que yo les decía, copiar la información para unirse a la llamada. Esto lo copian y es lo que van a enviar a las personas que quieren que se sumen a esta sala. ¿De qué manera? Como les digo, ponen copiar, lo envían por WhatsApp, por mail, no hay ningún inconveniente.
lo que pueden hacer es pegarlo en un bloc de notas, ¿sí? Y les queda disponible para enviarlo. Muy bien, entonces cerramos y fíjense, en este caso es el Gmail con el que estoy logueado. Voy a enviarme la invitación por WhatsApp para otro perfil de Gmail que yo tengo y van a ver cómo se suma a la sala el otro perfil, y les voy a mostrar desde mi celular cómo se estaría viendo la videollamada. Muy bien, fíjense cómo ya estando dentro de la sala, ¿sí? Aparecen las dos personas. En este caso yo estoy con dos perfiles míos, dos Gmail distintos. Les voy a mostrar cómo compartir la pantalla para que puedan ver cómo el resto de los invitados lo estarían viendo y de esa manera dar la clase. Fíjense en el menú inferior que dice presentar ahora, hacen clic ahí y tiene distintas opciones, o la pantalla completa o como una ventana aparte dentro de la sala. Yo en este caso lo voy a mostrar como una ventana, pero pueden, cualquiera de las dos formas es lo mismo. Una ventana y les aparecen las opciones. Yo en este caso tenía preparada, pero a modo de ejemplo, unas diapositivas, ¿sí? Para que vean el efecto de cómo se comparte y observen en el celular, que sería el invitado, cómo va a aparecer las diapositivas que estamos compartiendo, ¿sí? De esa manera puedo empezar a dar la clase, ¿sí? Ok, fíjense, voy a ir a la diapositiva, las voy a ir corriendo para que vean cómo funciona y observen el celular cómo se va cambiando, que es la manera que pueden ir explicando cómo dar la clase. Asimismo, aparte de diapositiva, por ejemplo, podrían abrir Paint e ir haciendo dibujos si necesitan hacer gráficas, o en fin, eso pasa por la creatividad. Pueden transmitir un video en vivo, entonces pueden de esa manera estar explicando sobre un video por si necesitan dar la clase. Muy bien, hasta acá lo importante de esto es que Google Meet me permite hacer de alguna manera una videollamada para los efectos de enseñar online. Muy bien, dejo de compartir un poquito, vuelvo a Meet, ¿sí? Ok, acá estamos. La ventaja que tiene esto es la facilidad de entrar. Con un solo link puede acceder la persona. Lo único que les aviso que le va a aparecer al administrador de la sala un pedido de que la persona quiere entrar a la sala. Tienen que aceptarlo, ¿sí? Obviamente si corresponde. El detalle importante es que si esta clase la quieren dejar grabada, deberían usar una herramienta externa para grabar la clase. Yo, por ejemplo, uso Camtasia, pero esa es una de las grandes ventajas que hoy tiene Zoom en su versión gratuita, que en él tiene hasta 40 minutos para hacer una videollamada y grabar la llamada, lo que sería la sesión, y ese video luego lo pueden compartir con los alumnos si es que necesitan. ¿Qué es lo que harían? Pueden, una vez que terminaron de descargar en Zoom la videollamada, lo pueden subir a YouTube como oculto, o lo pueden subir a un grupo privado de Facebook, y ya le quedan las clases ahí para que los chicos o los adultos vayan y repasen las clases, ¿sí? Esa es la gran importancia de si necesitan dejar grabada una clase. Tengan presente, Zoom en su versión gratuita lo tiene hasta 40 minutos sin pagar y varias personas. Si son uno a uno, o sea, dos personas, el hospedador y otra, también pueden grabar y es ilimitado el tiempo, ¿sí? Eso ténganlo presente. Ok, para continuar vamos a hablar un poquito entonces ahora de Messenger y WhatsApp, ¿sí? Ok, estando en WhatsApp les recomiendo lo siguiente. Si quieren dar clases a través de WhatsApp, tienen que tener en el celular obviamente WhatsApp, y en lo posible tener una aplicación que grabe, que arme video del celular, porque eso le va a permitir esto que yo les comentaba de subir el video a ya sea un grupo privado de Facebook o un video oculto de YouTube, para luego que los alumnos puedan repasar la clase si es necesario. Si no, directamente arman una videollamada de WhatsApp e invitan a la persona, si es que son más de una, van invitando a las personas para que se suben a esa clase. Lo mismo en Messenger, que ha incorporado, les muestro la pantalla, ha incorporado lo que son las salas, que es de la misma forma, invitan a una persona exclusiva, o ya sea por invitación, buscando el nombre, o le envían el link de la sala y pueden sumarse a una videollamada grupal. De esa manera pueden dar clases online. En el caso de que quieran
grabar la sala en computadora, como les digo, les recomiendo Camtasia, ¿sí? Creo que Loom es la otra que anda muy bien, pero en celular, bueno, vean según si es Android o tienen un iPhone, qué aplicaciones tienen específicamente para grabar, ¿sí? Muy bien, y para ir cerrando el video, les cuento, tengo un regalo para ustedes que es un curso gratuito para aprender a monetizar, para aprender a vender en Instagram. Y lo único que tienen que hacer es en el formulario, en el link que les dejo en la descripción de este video o en el primer comentario, los lleva a una página donde se registran, deja su correo y les va a llegar el entrenamiento. Son 6 días, es bienvenida y 5 mails a continuación. Así que bueno, gracias por llegar hasta el final y los invito a ver estos videos que seguramente les va a ser de utilidad para sus trabajos en internet. Hasta luego.